Hola, bienvenidos a nuestra primera sesión del ciclo de Cine e Infancia, que es parte del programa público de la 15ª Bienal de Artes Mediales. Estoy muy contenta de estar comenzando este ciclo con nuestros invitados del día de hoy, que es Alicia Vega e Ignacio Agüero, con quienes vamos a conversar sobre las relaciones entre cine y educación. Y en particular vamos a empezar conversando sobre un proyecto que es muy inspirador para todas las personas que trabajamos en cine y en educación y que nos importa la relación entre la infancia y la educación. Y si no sé si están viendo dónde estamos en la exposición de todo el archivo maravilloso que es el taller de cine para niños que realizó Alicia Vega entre los años 1985 y 2015, es decir, 30 años de un taller donde podemos ver el despliegue de todo el archivo del trabajo con esos niños y niñas aquí en el Museo de Bellas Artes. Entonces, para comenzar, muchas gracias Alicia y Ignacio por estar con nosotros. Lo primero que les quería preguntar, primero Alicia, es como que nos contaras un poco del taller. Tú has estado en muchas entrevistas hablando de este taller, pero que nos contaras cómo surge la idea de hacer este taller de niños y niñas, desde dónde te viene la motivación y cómo se gestó este taller. Ya, es que esto viene porque yo hice clase a adultos en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile durante 25 años de cine. Y después se me dio la posibilidad, después del golpe, de trabajar con niños, y trabajé con ricos y pobres, y ahí descubrí a los pobres y decidí entonces que yo quería dedicar mi vida a ellos porque no tenían ninguna ventaja en esa época y actualmente tampoco la siguen teniendo. Entonces hice para ellos un programa que lo diseñé especialmente pensando en que no les tenía que dar actividades solamente, sino proponerles un programa que fuera una experiencia de vida, de manera que ellos fueran a sentirse bien, a jugar, a hacer lo que a ellos posiblemente les gustaría, y que ellos sacaran de allí una recuperación de su infancia, porque eran niños que en sus poblaciones tenían ollas comunes, estaban en viviendas muy malas, con una pobreza enorme, y luego con un recrudecimiento de la dictadura, el año 85, 87, 88, estaban con helicópteros, las poblaciones los molestaban toda la noche, era gente que no dormía. Entonces el niño estaba realmente pasando una crueldad muy violenta que no tenía por qué tenerla un niño. Entonces el taller significó que yo le presenté al primer grupo un programa y les dije que ese programa se iba a cumplir porque yo tenía unos ayudantes que eran estudiantes de la universidad, y que si yo faltaba, alguno de mis ayudantes podría hacerle lo mismo, de manera que ellos se sintieran acogidos siempre durante el plazo que les habíamos dicho. Y eso para ellos fue muy significativo porque este taller no era la escuela y tenían un trato totalmente fiable, pero al mismo tiempo libre, porque ellos asistían por voluntad propia. Y era importante sentir como esa diferencia entre escuela y el espacio del taller, ¿cierto? Por supuesto, porque desde luego el taller era un día sábado, una vez a la semana, y significaba que los alumnos que iban en la mañana o en la tarde a la escuela igualmente tenían libre el sábado. Entonces no preferimos a los de una jornada o de la otra. Claro. Y luego que podían ir niños entre 5 y 12 años, y entonces se juntaban grupos con hermanos, porque ellos nunca habían tenido en una misma mesa a hermanos de diferentes edades. Entonces fue muy importante porque para ellos fue un descubrimiento el tener una cercanía de estar trabajando, pero al mismo tiempo compartiendo con otros.
Y luego que no había rigidez en la forma en que ellos trabajaban. Si ellos querían cantar mientras trabajaban, lo podían hacer, no había ningún problema. Qué bonito eso que dice. Como que aprender no era necesariamente como una estructura súper rígida. Claro, eso no existió nunca. Sí. Claro. Ignacio, ¿y tú eras uno de los ayudantes de este taller originalmente o no? No. ¿O no? ¿Nunca fuiste ayudante de este taller? ¿Solo eras ayudante en la universidad? Tampoco. Tampoco. ¿Cuál es tu relación con Alicia? ¿Cómo surge aquí esta...? Alicia fue mi profesora en la Escuela de Arte de la Comunicación de la Universidad Católica, donde yo estudiaba cine. Yo entré a estudiar cine el año 74 y ahí conocí a Alicia. Y ella hacía unos cursos extraordinarios de apreciación de cine y se basaba en las películas que podía tener en ese tiempo y recurría a los institutos internacionales, el chileno-alemán, chileno-francés, y traía las películas francesas y alemanas y otras que ella también tenía en su casa. Entonces eran clases que a mí me gustaban mucho y entonces creo que fui un buen alumno. Y así la conocí hasta que en un momento ella me pidió, me contó, yo no sabía, que estaba haciendo un taller de cine y me pidió que fuera a filmar la ceremonia final de entrega de diplomas. Y eso fue en la población Huamachuco de Renca, donde ella estaba haciendo su taller número 3. El número 1. ¿Ah? El 1. El primer taller. No, pues, no, perdón. Yo fui a filmar eso, la entrega de títulos del primer claro, taller. yo fui a filmar el primer taller, yo filmé el tercero. Pero me pidió entonces que fuera a filmar ese taller y bueno, y eso fue impresionante. Lo que vi ahí me impresionó mucho y eso me motivó y me dio la idea de hacer una película, que era un privilegio para un cineasta tener esa materia para hacer una película. Bueno, y eso se comprobó, en verdad, con la película 100 niños para un tren, que era un material de lujo. Sí, esa película es alucinante. Antes de que hablemos de 100 niños esperando un tren, de película de la cual soy personalmente fan, quisiera volver como un poco a esa idea del registro. ¿Por qué, Alicia, te pareció que era importante que alguien filmara la entrega de premios? Me parece interesante como ese gesto de decir como alguien tiene que filmar esta ceremonia. Claro, porque yo soy investigadora de cine, yo he investigado sobre el cine chileno y luego que ya ese mismo año yo tenía archivado todos los trabajos creativos de los niños. Desde ese primer taller a los niños les daba una plantilla, ellos hacían un juego, lo llevaban a su casa, lo activaban, pero cuando hacían un trabajo que era creativo, yo lo archivaba. Y entonces por eso tengo en este momento los trabajos que fueron una obra personal de cada uno de los 6.482 niños que pasaron durante los 30 años por los talleres. Y parte de ese trabajo es el que está expuesto aquí en esta exposición. Claro, es que eso a uno es lo que le llama la atención también a todos quienes trabajamos en educación y en investigación, es como el cuidado de registrar, de guardar, de archivar, de ordenar. O sea, si te pueden venir a ver esta exposición, quienes nos están viendo, es alucinante en muchos sentidos, no solo en sentido como del cine y la pedagogía, sino también en el archivo y en el hecho de cuidar el aprendizaje y cuidar lo que estaba pasando en ese momento. Claro, porque para un niño hacer un dibujo sobre algo que a él le ha emocionado es muy distinto verlo en el mesón
que verlo colgado en exposición en el mismo lugar donde van a venir sus padres o sus compañeros una vez al año ahí a mirarlo. Entonces él va, en la medida que ve que esto tiene un trato distinto a una hoja de papel, va mejorando también su entrega. Claro. Se va haciendo más responsable de lo que él hace. Y eso es muy bonito porque uno puede ver el progreso de un niño al comienzo de un taller con lo que hace al final. Sí. Hay una responsabilidad de parte de él porque él siente que al comienzo, si fue algo más frívolo, más tarde se ha convertido en algo que es su propia expresión. Claro. Y y ese proceso uno lo puede ir viendo en ese registro. Claro que sí. ¿Cierto? Incluso en el libro de Alicia, que yo tengo acá una de las ediciones, hay algunos que hay una parte en que se ve como el registro de los dibujos de una niña, que no me acuerdo cuál de todas las niñas es, pero que primero es en blanco y negro, que después le pone colores, después le pone varios colores, y uno puede ver como a través del taller va también ella como expandiendo su mirada. Es muy, muy bonito. Oye, Ignacio, y cuando decías como, bueno, que llegaste y viste viste la película, viste como que había una potencialidad de película en este trabajo, ¿a qué te referías? Como, ¿qué fue lo que más te dio esa idea, esa sensación? Bueno, de partida, llegar a un lugar un galpón, donde Alicia había expuesto los trabajos de los niños. Estaban todos los trabajos expuestos, y expuestos de un modo muy elegante, hermoso, bien diseñado, tal como en esta sala. Mira, la exposición que yo vi era como esta, solo que tenía menos material porque era el primer taller, pero estaba hecho con una dignidad a la altura de los niños, y eso se sentía y se veía. Entonces eso fue la primera impresión. Luego, cuando los niños movían su zootropo delante del lente de mi cámara, y luego yo vi ese material revelado, era muy bonito ver cómo el caballo del zootropo se movía y ver la expresión de los niños con el orgullo de que ellos habían hecho eso. Entonces me pareció tan bonito la relación del cine con los niños a partir de un trabajo bien hecho, como el taller de Alicia, que era, bueno, no había otra cosa posible que hacer una película con eso. O sea, de hecho, yo creo que una cosa que hace bonita esa película es como que es muy conmovedora, y para los que nos gusta el cine, es como conmovedora por lo cinematográfico, como por ver el fenómeno del cine como en acción, pero también como conmovedora en el sentido pedagógico, como que esa película tiene como todos esos niveles, ¿no? Entonces uno ve como tu trabajo, Alicia, como que te ve ahí de profesora, y ahí la fibra de profesora de una, como que dice, no, esto es como que ves la acción pedagógica, ves como el proceso de aprendizaje. Es algo tan increíble cómo se entremezclan esas dos cosas. Y yo quiero ahí retomar lo que decía Ignacio con esta idea de como la recuperación de la dignidad y como el respeto a los y las niñas, que también se transparenta en la película. Yo creo que cuando uno ve tu trabajo como profesora, también eso se nota. Hay una relación muy horizontal con los niños y con las niñas en términos de cómo los tratas, que es con seriedad, con inteligencia, y como que o sea, eso es mi impresión personal, no asumes que ellos no van a entender, sino que todo lo contrario. Uno ve en tu trabajo eso como que tú les dices las cosas como si las fueran a entender, y son cosas complejas. Entonces no sé si nos quieres hablar un poco de justamente esa relación que estableces con los niños y las niñas, cómo piensas esa relación de aprendizaje. Claro, yo parto
plantearme frente a los niños como niños inteligentes. Se invita a niños que sean astutos, decíamos en la invitación. Y siempre los traté de usted y ellos también a mí de usted, de manera que era proporcional. Yo no me puse en un nivel superior a ellos, teníamos un trato igual. Y era divertido porque ellos se plantearon esto como un juego, pero al mismo tiempo se dieron cuenta que había rigor en el trabajo, que había un tiempo para pasar todo el periodo de la mañana porque había un horario. Entonces primero hacían un juego, después iban a recreo, tenían una colación, volvían, veían una película y después hacían un juego sobre la película que habían visto. Y eso se repetía todas las veces y cambiaba únicamente el juego que hacían, la colación, y cambiaba la película. Entonces, de repente descubrieron que ellos podían pedir ver de nuevo la película y eso les encantaba. Y fueron buscando así trechos en que podían intervenir más o menos, y yo siempre estuve atenta a estas formas porque iba perfeccionando la relación con ellos. Por ejemplo, que veían bien una película que durara entre 12 y 17 minutos. Nunca más les di una película un poco más larga. La excepción era cuando ya estábamos casi terminando el taller, que veían El Globo Rojo, que dura 35 minutos. Pero siempre yo atenta a lo que ellos iban respondiendo. Luego me di cuenta que su vocabulario era bastante receptivo de muchas palabras, y si uno les explicaba de manera tranquila y eficiente, entendían todo absolutamente. Un día un niño como de unos 6 años se acercó y me dijo, mientras los demás trabajaban: señora, tengo que hablar con usted. Le dije, sí, muy bien, espéreme un momento que estoy terminando esto y ya lo atiendo inmediatamente. Terminé lo que hacía, me doy vuelta y le digo, dígame. Entonces él me miró, retrocedió un paso y me dijo, señora, usted es muy inteligente. Entonces fue como su apreciación, así que y la dijo, y después se fue a sentar a su lugar y siguió trabajando. No, entonces a mí me hizo reír eso porque lo dijo de una manera tranquila, así, era natural, tal como yo hablaba, él también hablaba. Entonces, siempre tuvimos esta forma de trabajar con agrado. Eso fue lo que yo les planteé, que ellos podían, primero que todo, entretenerse. Si aprendían, era cosa de ellos. Yo en eso nunca me metí en preguntarles qué era esto, qué era el otro, nada. Ellos iban sacando lo que quisieran de lo que transcurría durante el taller. Y ese fue el éxito, porque yo fui aprendiendo de ellos mucho más de lo que ellos aprendieron de mí, porque yo lo iba poniendo en práctica para el próximo taller. Entonces se fueron simplificando las cosas y también fuimos viendo lo que hacía en el grupo de niños el paso del tiempo. Los niños iban cambiando. Claro que sí. Y Ignacio, ahora que Alicia pone este tema del aprendizaje, ¿qué aprendiste tú yendo a firmar estos talleres? No sé bien qué habría aprendido, pero yo aprendí, era mi tercera película, era mi primera película más larga. Era una película en que había una apuesta, ¿no? Porque yo no sabía cómo, no había estado nunca en un taller de Alicia. Entonces estaba arriesgando también qué lo que iba a resultar de eso. Entonces, bueno, el aprendizaje era diario de cada sesión, ¿no? Pero hubo mucho aprendizaje para mí como cineasta por decisiones que tomamos que fueron buenas. Por ejemplo, la decisión de no
llevar luces y llenar de cables toda la sala, cosa que haría cualquier cineasta para filmar la película en un lugar que no es tan atractivo para filmar, ¿no? Una capilla de una población marginal no era un lugar para como hacer un set de filmación, sin embargo, era el mejor lugar posible para hacer una película de un taller de cine, porque ahí ocurría. Pero esa decisión de no llevar luces, por ejemplo, y enfrentar la luz de otra manera, porque lo prioritario era lo que ocurría ahí. También la decisión de llegar siempre antes que Alicia y los niños y retirarnos también después que ellos, de modo que nosotros fuéramos parte del mobiliario de la sala. Entonces nunca fue extraño para ellos vernos, ni vernos nuestras cámaras, ni nada. Entonces esas son pequeñas cosas de grande aprendizaje de la artesanía y del oficio del cine, ¿no? Bueno, en el camino, por supuesto, yo iba mirando y después filmando y luego veía los copiones y al ver los copiones también me daba cuenta del trabajo de Alicia y lo que ocurría con los niños, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que talleristas de hoy se enfrentan a los niños haciendo talleres y no saben cómo enfrentarse al problema de los niños que se portan mal, de los que son violentos, de los que interrumpen a cada rato, de los que no logran quedarse callados. En el taller de Alicia tú ves que el taller fluye. Y esa es una cosa que me tomo la libertad de preguntarle. Dale, por favor. ¿Cómo lo hace para que pueda ocurrir esa... Bueno, igual yo vi muchas desorden también dentro del taller, pero ¿cómo hace para que fluya el taller en medio de 100 niños desordenados? Bueno, los niños tienen que saber que hay un orden y que ese orden se repite todas las veces. Entonces, eso que yo le decía, primero hacemos un juego, después salimos a recreo, después la colación, después viene la película. Entonces sabe que cada tiempo tiene un inicio y un término. Entonces ellos tienen que manejarse en ese espacio, en el primero, que van a tener 25 minutos o 30 para hacer el juego. Entonces todos tratan de hacerlo bien para que les resulte y funcione. Y los que son más rápidos le pueden ayudar a los menores para pasarlos en algunos pasos que les fallan. Entonces así se produce comunicación. Pero es interesante porque están todos ocupados todo el tiempo. La misión mía fue darles trabajo para cada uno de los momentos de la mañana del taller. Entonces están tan ocupados que no tienen tiempo de molestar al próximo. Claro, entonces sí. También otro aprendizaje mío, que yo lo tomé para mí, propio trabajo, es el rigor. Ahí hay una pedagogía del rigor. Y eso se ve en el trato con los niños y todo eso. Lo que acaba de decir Alicia significa que cada uno de ellos tenía su propia tijera, su propio cartón, su propio lápiz, para estar ocupado. Entonces había un diseño para que eso pudiera ocurrir. También, no te dejo hablar todavía, hay una cuestión, una palabra que es muy importante, pienso yo, que es la palabra amor. Fíjate que se habla poco de eso. Pero el taller está, creo yo, basado en ese amor, pues no se puede hacer de otra manera, de Alicia por los niños. Pero ese amor no es solo la palabra, sino que hay un modo de ejercerlo. Y yo creo que ahí está la característica central del taller de Alicia. ¿Cómo ejerce el amor? Estoy de acuerdo contigo. Y Alicia, ¿qué ibas a decir? Sí, porque yo trabajaba toda la semana en el taller. Entonces descubrí, por ejemplo, que si el niño va a ocupar una tirita de hilo, de cordel, para armar su juego,
esta tirita tenía que ir cortada de antes, porque en el momento no se puede estar cortando para entregarle a 100 niños o más. Los talleres eran de 200, 250 niños. Y yo tenía 20 ayudantes, entonces siempre era poco. Y entonces en la semana yo cortaba todo pensando en que a cada niño le tocara el cordelito del mismo tamaño. Después que cada uno tuviera un sobre en el cual cabía el trabajo, pero también incluido el cartón. Y así que se fue minimizando el tiempo que se usaba en la entrega de materiales. Había un monitor que estaba encargado exclusivamente de la entrega de materiales, pero eso se lo hicimos avanzándole ya en gran parte lo que se le iba a dar a cada uno de los niños. Y ellos entendían que esto era una preocupación por ellos, y esa preocupación hacía que tuvieran también un nexo de agradecimiento. Es decir, sabía, si me preparó esto es porque yo le intereso, y si yo le intereso es porque yo valgo la pena. Entonces yo nunca le dije, mire, yo estoy interesada en los niños, yo los quiero mucho, yo esto, nunca. Lo que se veían eran obras, y los niños a través de las obras vieron el trato que había con ellos, y que por eso la autoestima de todos subió a un nivel realmente increíble. Los mismos padres nos decían que los niños, de ser callados cuando ellos estaban en la familia, pasaron a ser protagónicos, porque ellos contaban lo que había pasado en el taller, contaban sus experiencias, contaban anécdotas, y entonces en realidad el sábado los esperaban para que llegaran con el juego y para que llegaran contando lo que había pasado. Claro, y eso fue muy importante para ellos porque sacaron voz. Sí, y creo que como que es coherente es que el trabajo personalizado con los niños, porque además son tantos niños que uno se imagina que es imposible acordarse de todos, pero nosotros lo vemos incluso aquí en la exposición, ¿no? Que hay como un nombre y un apellido para cada trabajo de cada niño. Claro, por supuesto. Y en tu evaluación que hacías cada año después del taller, hay esa conciencia de cada uno de esos niños. Y yo creo que, aunque los niños no leyeran el informe, tenían súper clara esa dimensión. No, pero a los niños se les preguntó todos los años a todos cuál era su opinión del taller. Claro. Y a los padres también se les preguntó. Entonces, hace poco hicimos, hace unos 2 años, una exposición similar a esta en el GAM, y fue una señora con 2 hijos, y esa señora había estado en el taller del año 87, me parece, sí, era en... Y dijo, yo fui a ese taller, y entonces le mostramos la evaluación que estaba ahí, y abrimos la hoja y ella pudo leer lo que había opinado cuando tenía 10 años del taller. Claro. Y después vimos la otra hoja, lo que había dicho su mamá. No, qué bonito. Entonces quedó muy impresionada porque eso estaba registrado. Claro, y eso también contribuye a lo que decías tú, de sentir que tú importas, que vales, sí, claro, por supuesto, que es relevante esa voz. Sí. Yo creo que lo principal del trato ese con los niños fue sacar de su trono al inteligente. Claro. Entonces decir, aquí somos todos iguales y cada uno hace las cosas a su pinta. Unos con más cosas, otros con menos cosas, pero cada uno está aportando lo que tiene. Y entonces tampoco dejamos arriba al que era bueno para el dibujo, que en el colegio lo separan y dicen, este niño es perfecto, miren cómo hace tal cosa. A nosotros nunca nos importó que un niño dibujara mal o bien un árbol. Lo que nos importaba era que hiciera un árbol y que el árbol tuviera una medida dentro de un encuadre. Entonces, si estaba bien el encuadre con el contenido, estaba correcto. Ahora, si el árbol era bonito, era feo, era cosa de él. Y a nadie le importaba. Entonces, el niño se sintió con eso, tan estimulado, tan agradecido, que ahora eran todos iguales. No había el primero del curso ni el porro. Entonces, eso fue realmente una satisfacción que cundía en el taller y estaban todos contentos y todos alegres. Yo creo que esa contribución le sirvió también para el trato entre ellos en la vida, de no sentirse superior a otro porque era mejor para el dibujo. Eso no tiene ninguna importancia.
Entonces, eso hizo que el taller fuera un lugar de agrado, y los padres nos decían que los niños se levantaban muy temprano porque no querían llegar atrasados. Oh, claro. Qué emoción. Y era además toda esta dimensión gozosa, feliz, alegre del cine y del arte. Claro. A pesar, o sea, es una relación de aprendizaje, claro, pero feliz. Sí. El aprendizaje puede eso no ser quitaba que también se portaran mal y que se robaran las cosas. Claro, me imagino. Nosotros se metían en las mangas de la camisa las tijeras y los plumones, pero era parte del activo. Pero nos dimos cuenta cuando fuimos a regiones a hacer taller en que allá no existía la palabra robo. Los mismos materiales que teníamos al comienzo eran los que teníamos al final, y era una cosa realmente increíble. Entonces, aquí en la ciudad tuvimos que hacer un corte en el sentido de, bueno, si ustedes se roban los plumones, nos quedamos con menos colores para la próxima vez. Ustedes verán. Entonces ahí empezaron a aparecer los plumones. Claro. Pero todo hecho con dignidad, sin acusar a nadie de que tenía que ir a la cárcel por lo que estaba haciendo. Como de la propia responsabilidad sí, claro. Sobre el mismo taller. Claro, ahora había niños que tenían una lealtad enorme hacia su familia. Ningún niño nunca contó, por ejemplo, que su papá estaba preso. Y había otros niños que calladitos me decían a la oreja, mi papá me convidó para las vacaciones, voy a ir a Roma. Ah, qué bueno. Y ese es porque su papá era lanza internacional, claro. Claro, me imagino. Entonces, ellos nunca dijeron nada, pero daban por entendido que yo entendía también de qué claro. Se trataba, claro. Pero tenían la confianza sí, de que esto iba a estar pero lo bien. Contaban como algo bueno que a él le estaba pasando. Claro. Claro, sí. Oiga, y una cosa que llama también la atención del taller es como las películas, bueno, porque finalmente es un taller de cine, ¿cierto? Como las películas que elegían, como qué tipo de película elegían, además de la duración, digamos, como claro, pensaste bueno, en yo me daba contenido. Cuenta de eso, yo iba viendo qué respuesta tenían, y por ejemplo las de Chaplin les gustaban mucho por el humor, y luego porque uno podía descubrir ahí también elementos que a ellos los podían hacer pensar sobre la pobreza, sobre el trabajo, sobre... los niños se reían que Chaplin andaba con unos zapatos grandes y que le sobraba pantalón, y entonces yo les dije, bueno, es lo que él encuentra en la calle. Él nunca fue a una sastrería a comprarse un traje de su medida. Él lo que encontraba era lo que se ponía. Y luego, ¿por qué hacía tantas chambonadas? Porque él no tenía profesión. No sabía nada y tenía que aprenderlo de la práctica. Y un día era barredor y otro día tenía que ser policía y otro día andaba arreglando unos techos en unas casas. Pero cada vez inventando, y por eso se caía y por eso nos hacía reír. Pero en el fondo lo que uno tiene que ver es que es una persona que nunca tuvo posibilidad de educarse en un oficio. Y cuando uno en la vida real tiene posibilidades de aprender algo, tiene que agarrar eso y aprender una cosa para poder ganarse la vida. Entonces van saliendo una cosa con otra y uno les va abriendo los ojos que no solo las películas sirven para reírse. Sí. Y después de Chaplin vamos pasando a los dibujos animados, veíamos cuáles les habían gustado más, les repetíamos. El cine de dibujo de animados para adultos les gustó siempre mucho, porque las películas cargantes de Walt Disney y todo eso ya iban pasando. Dábamos una de Disney que era de la vacuna, que era muy buena, esa la repetíamos siempre. Pero era importante que ellos mismos fueran aclarando cuál era lo que les atraía más de las películas. Ahora, en una Semana Santa que tocó el taller, yo les di todo el comienzo de Pasolini del Evangelio según Mateo. Entonces les di hasta el nacimiento de Cristo y cuando llega la muerte de los inocentes. Entonces les gustó tanto que les dije, bueno, es la parte que corresponde a cuando Jesús nació. Entonces empezaron a gritar y desordenarse y queremos ver cuando se muere.
Entonces les dije, bueno, son 2 rollos más, pero no los tenemos ahora porque habíamos pensado que ustedes iban a ver nomás cuando era chico. Y a la semana siguiente les llevamos y vieron el Pasolini completo en absoluto silencio. Impresionante. Entonces quedaron muy conmovidos, pero no fue cosa mía de que yo les metiera que tenían que ver esto, eso lo eligieron ellos. Claro, qué increíble. Eso, como que no necesariamente uno espera que los niños les vayan a gustar ciertas cosas, ¿no? No, claro, y yo encontré conmovedor que ojalá Pasolini lo hubiera sabido, pero cuando él hizo la película dijo, a mí me gustaría que en cada parroquia del mundo para la Semana Santa se diera esta película mía que la hice con tanto esfuerzo, con tanta dedicación. Bueno, y nosotros con nuestro humilde techo de una parroquia en Santiago de Chile, vimos a Pasolini para una Semana Santa. Hermoso. Oye, Ignacio, ¿y hay alguna película que tú te acuerdes también que sea como así impresionante que uno no se espera que le guste a los niños o a las niñas? Bueno, eso lo he podido seguir viendo mucho tiempo después, a cada rato, ¿no? Que los niños pueden ver cualquier película y uno se sorprende de ver lo que les gusta, y les gusta todo, les gustan las cuestiones que tienen algo particular. Por ejemplo, yo me imagino esa película de Pasolini, los niños pudieron ver esa verdad con que trabajaba Pasolini, de trabajar con gente de verdad. Entonces él producía ahí, Pasolini, una verdad en su imagen, ¿no? Que conecta con los niños inmediatamente. Y eso es muy hermoso verlo. Yo lo he visto también cuando he proyectado Ruiz a niños, por ejemplo, la escena o pedazo fragmento de La Recta Provincia. Es una película que les encanta, ¿no? Y reconocen algo chileno en esa película que les llama la atención. Uno diría que esa película no es para los niños, pero sí, lo es. Y así muchas otras películas. Ahora en el taller del 87 me acuerdo de la película, de todas las de Chaplin, que eran una bomba, ¿no? En cada sesión, todas las de Chaplin. Y me recuerdo especialmente también Padre Padrone, una película que estrictamente tampoco es para niños, pero era muy linda esa relación entre los niños del taller y los niños de Sicilia, ¿no? De Cerdeña, niños campesinos de Cerdeña. Tenían ahí un vínculo. Y qué bonito como poder abrirse a las posibilidades de mostrar cosas que no son las que uno como que tiene como ese prejuicio con la infancia, ¿no? Y con esa categoría, cine de niños, que tiene que ser de una manera específica y liberarse un poco de eso, ¿no? Lo otro que les quería preguntar, perdón, antes que es como, tú decías como que para las películas que mostraron tenían que ver con las que tenías o las que se podían conseguir. Y en general... No, yo compraba con mi plata, con lo que yo ganaba haciendo clase en la universidad, compraba películas en Estados Unidos en 16 milímetros y me llegaban especialmente. Así que yo armé mi propio archivo de las películas que yo le quería dar a mis alumnos de la universidad y de los talleres. Y esas películas todavía las conservo. Ah, fantástico. No, porque uno no puede depender de lo que hay. Qué bonito. Y cómo, bueno, y ahí dijiste, lo comprabas con la plata de tu bolsillo. Por supuesto, la universidad nunca ha tenido plata para comprar películas ni para nada, ningún material. Yo compraba directamente de laboratorios de Estados Unidos que me mandaban las copias perfectas. ¿Y el resto del taller cómo se financiaba? ¿Cómo lo llevaron adelante durante 30 años? Pidiendo limosna, ¿no? Yo le pedí a toda la gente que conocía. Los primeros talleres fueron todos gente amiga y
10 años después apareció el Fondat, como había que postular, lo gané como 5 veces, pero después me dijeron que yo no podía más porque tenían que favorecer a otras personas. Entonces volví a pedir, me ayudaron embajadas también y me ayudaron centros de otras partes, pero casi siempre fue al azar lo que caía cada año. Yo tenía que ubicar el lugar en que se iba a hacer el taller el próximo año para ir preparando y buscando allá los contactos para hablar con las comunidades, con los padres, decirles que íbamos a hacer un taller para los niños, pero al mismo tiempo tenía que andar buscando el financiamiento. Y yo nunca hice un taller sin tenerlo enteramente financiado. Y eso fue bien duro porque nunca tuve ninguna ayuda así para saber el próximo año está seguro, nunca estuve seguro nada. Y así es muy difícil planificar también. O sea, por supuesto, porque no se sabe, pero las cosas también ocurren así porque un año la embajadora de Finlandia me mandó a decir a través de una amiga mía que era de Finlandia también, que ella quería ver un trabajo en población y que le habían hablado de mi taller si podría ir a verlo. Y inmediatamente recibí una llamada en que el embajador preguntaba si él también podría ir y si podría llevar una cámara fotográfica. Y le dije a todo que sí, porque nosotros nunca admitimos periodistas para que no interrumpieran el trabajo de los niños. Pero como se trataba de una persona que quería realmente ver el trabajo de los niños por una sola vez, les dije que fueran. Fue el embajador, quedó muy impresionado y me dijo tengo que irme inmediatamente porque viene una delegación de trabajadores de unos sindicatos de Finlandia y tengo que estar en la embajada. Hasta luego, hasta luego. Al verano recibo unos trabajadores de un sindicato de Rinconada de los Andes en que me dicen si podríamos ir a ver hacer el taller allá, porque había llegado la democracia y en el Canal 7 dieron la película de Ignacio, Los 100 niños esperando un tren, y a ellos les gustó tanto que querían que se hiciera allá. Yo le dije imposible, porque esto es toda la semana, Rinconada de los Andes significan 2 horas de micro, no podemos ir y volver en el día, pero voy a pensarlo. Entonces dije, ¿qué pasa si nosotros vamos a los Andes, nos instalamos allá todo el mes de enero, de verano, y hacemos el taller todos los días, en vez de hacerlo una vez a la semana? Se lo propuse, les pregunté que cuánta plata tenían ellos para financiar, me dijeron ni un centavo. Entonces, recurriendo a la memoria, me acordé del embajador de Finlandia, del que me dijo, voy a una reunión con uno de los sindicatos. Entonces, le escribí una carta y le conté este cuento completo y le dije, necesito $10.000 para hacer el taller. Y él me contestó una semana después, ¿aceptaría 9.000? Yo le dije encantada, bueno. Y después me fui donde un amigo y le dije, mira, me faltan $1.000 y él me hizo un cheque. Y así se financió ese taller, que fue un éxito. Fueron 300 y tantos niños. Qué bueno. Sí. ¿Y cómo lo ven ustedes ahora? ¿Cómo hace? Porque el taller ya se cerró el 2015, sí, claro. Se cerró como un momento. Entonces, ¿qué pasa ahora con todo ese trabajo del taller, con este archivo? ¿Y qué futuros posibles hay para otros talleres o otros Claro, eso yo lo pensé en el sentido en que está todo archivado. Entonces ahora, desde hace unos 3, 4 años, existe la fundación que lleva mi nombre y que entonces va a hacerse cargo de este patrimonio y ya verán cuando yo no esté cómo van a seguir líneas y cómo van a trabajar. Pero yo, aprovechando ahora la pandemia, escribí unos cuadernos que se llaman los cuadernos de Alicia, en los cuales cuento cuál es la experiencia de los talleres, qué pasó, cuáles fueron los juegos, qué intención tenía en hacer esos juegos, qué pretendían, cómo lo tomaron los niños, cómo lo hicieron, cómo reaccionaron. En otro cuaderno cuento cómo les transmití en los talleres a ellos la forma en que se expresa el cine, toda la forma
identificatoria de lo que es la imagen cinematográfica, con ejemplos y cómo los niños lo recibieron y cómo lo plasmaron también ellos en trabajos creativos. Y después hice el otro cuaderno sobre las películas que ellos vieron, por qué elegí esas películas, qué historia tenía cada una de ellas, quiénes eran sus directores, por qué las prefirieron, y luego opiniones o dibujos, cosas que hicieron los niños acerca de esas películas. Entonces yo dejé esto escrito para que cualquier grupo, cualquier persona, cualquier gente que esté en otra rama de las artes lo tome, lo lea y pueda inspirarse en algún resquicio por ahí de algo que les sirva. Yo dejé esto como una forma de traspasar lo que fueron 30 años de trabajo realizado con mucha precisión, con mucha entrega, con mucho deseo de que las cosas resulten y con el deseo también de que eso no se pierda. Esa es mi intención. Ahora, yo lo dije hace poco, que en el fondo nadie le enseña a nadie a ver una película, cada uno la ve con lo que tiene, pero el taller o las clases de cine o los talleres de otras cosas, lo que enseñan es que uno tenga otras perspectivas y que pueda ver mejor lo que ya está viendo. Es buscar una profundidad que a lo mejor la persona no intuía, y que después de relacionarse más con el cine visto desde diversos ángulos, le puede mejorar la percepción para toda la vida. ¿Y qué crees tú qué desafíos tiene hacer eso en el contexto actual? Esta pregunta es para los dos, porque tú también, Ignacio, te has inspirado en el trabajo de Alicia, y también trabajas con estudiantes, con niños. ¿Qué desafíos tiene hacer eso en el contexto actual de los niños y las niñas y los jóvenes? Bueno, para mí es interesante que los niños se vayan formando en este aprecio del arte, del agrado, del gusto, de lo que eso inspira a la vida real, y que el mecanismo con qué trabaje no sea lo más importante, que la tecnología no tape el hecho de la creatividad. Y eso yo creo que un maestro es lo que tiene que transmitir, para mi capote. No, yo creo que a partir de que existe este patrimonio de Alicia, que es riquísimo y que es fantástico que ella lo ha mantenido y existe, por lo tanto, y existe sistematizado con los cuadernos de Alicia, es un material privilegiado para proyectarlo hacia todos los niños de Chile y hacia todos los profesores de Chile. Es decir, ahora que ganó Boric la presidencia de Chile, yo creo que se abre un camino para la fundación de proyectar este trabajo hacia las escuelas de Chile, ¿no? Ese es un propósito de la fundación, que, bueno, existe este capital y están los niños de Chile esperando que se proyecte. ¿Y qué le dirían ustedes como esa típica tensión entre como que ahora los niños ven todo en digital y en sus pantallas y que quizás ahora tener un taller de cine con estas materialidades parece raro, ¿no? Como parece medio de otro tiempo. ¿Qué dirían ustedes como a ese argumento? No sé si argumento. Como, ¿para qué si tienen tantas pantallas? Bueno, hay que liberar a los niños del exceso de pantalla. Yo creo que ese es un propósito pedagógico que no hay por qué abandonar. Es decir, el niño, por supuesto, se enriquece cuando es liberado de ese acoso
tecnológico que él no ha decidido y que nadie ha decidido. Eso no responde a ninguna política, es simplemente la aceptación, sin pensarlo, de un acoso tecnológico que finalmente es el negocio de las transnacionales, ¿no? Eso no hay por qué aceptarlo. Y yo creo que hay experiencias, yo he participado en muchas, que los niños agradecen el poder tener un tiempo de relación con ellos mismos y entre ellos a propósito, por ejemplo, del cine. ¿Y tú qué crees, Alicia? Sí, yo creo que uno a los niños le puede enseñar la magia de la imagen y le puede explicar cosas muy intrincadas de la relación de una imagen con otra y lo puede hacer desde el comienzo. Los niños están tapizados de imágenes, pero les van pasando y son todas iguales. Están atosigados. Y agradecen cuando uno los trae al comienzo y los hace meter sus propias manos en un juego en el que él va a mover una imagen por un simple mecanismo de lo que ve su ojo. Y entonces hacerlo jugar con eso, a él le despierta también una curiosidad y lo hace, en el fondo, también aprender a valorizar las otras imágenes que él está viendo constantemente en su casa y desecharlas también. Hay una experiencia, y es que los niños, cuando en estos 30 años en que se hizo el taller, seguían el taller, los padres contaban que veían menos televisión. Entonces, claro, y hay algo impresionante también, y es cuando los niños aprenden que una película tiene un tiempo entera y que lo que ellos ven en televisión es una trampa porque la ven interrumpida por los comerciales. Entonces, ver para ellos una película de Chaplin de comienzo a fin, que tiene un ritmo y que nadie le impidió con un comercial cortar en el preciso momento en que iba a pasar algo importante, es también dignificar lo que es la creatividad, es respetar a un artista, y ellos también se dan cuenta de que porque uno los respeta, les está dando una exhibición entera. Claro. Y hay algo ahí como súper bonito, es que se me había olvidado esto, de cómo contextualizar eso, como contextualizar como el modo de producción de las imágenes. Sí, claro. Así como hay un realizador, es de este país, claro. Sí. Lo hizo con estas materialidades. Hay algo ahí como de conectarlo con el origen de las imágenes que yo creo que funciona Claro, muy bien. cada niño, desde que entra al taller hasta que termina, ve una película todas las semanas o ve dos, y entonces anota el nombre de la película, el director, el año en que se hizo y el país. Entonces uno encuentra un niño de 6 años que anda gritando por todas partes de qué año es la película, porque no ve el pizarrón. Y entonces hay otro que escriben mal el nombre del director, pero se van dando cuenta que detrás de una película hay un creador. Y eso les da vuelta entonces su percepción de lo que es el simple desfile de imágenes que ven en la televisión. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que también pasa esto con las materialidades, y con esto voy a ir cerrando para volver a la exposición donde nos encontramos, que claro, que tiene esta cosa como de volver a tocar, como de que tenga textura, que afecta no solo a los niños y a las niñas, les diría yo, sino que también a los adultos. Porque parece que nos decían que las personas que entran a la exposición se ponen a querer tocar las cositas también. Sí, claro, pero ahí tenemos, en el mesón, tenemos celuloide. Entonces a los niños, cuando les mostramos lo que es una toma, les pasamos película de celuloide que ellos la toquen. Pero ahora nos hemos dado cuenta que en esta exposición que la gente viene y toca el celuloide porque ya no existe. Claro. Ya es totalmente pasado, no se fabrica nunca más. Qué fuerte. Entonces, con esto sí, les agradezco mucho como toda la conversación. Podríamos seguir conversando mucho rato, así que nos están cortando. Pero les agradezco mucho como la generosidad
no solo de la entrevista y la conversación de hoy día, sino que la generosidad del trabajo tuyo, del trabajo de Ignacio, y la generosidad de también contarnos cómo son los procesos, así si nosotros también aprendemos, como esta idea de el aprendizaje colectivo y el aprendizaje comunitario, donde enseñar significa aprender. Y quienes trabajamos en educación y en cine sabemos que estamos siempre aprendiendo y nosotros también somos los sujetos de ese aprendizaje o sujetas. Así que muchas gracias, nos vemos en nuestras próximas conversaciones y adiós. Muchas gracias.